Salmos 23, verso 4. ¿Lo tiene? Entonces vamos a leer este verso. Dice la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oremos. Padre, tú que eres nuestro buen pastor y que tu vida das por tus ovejas. Eres tú, Señor, quien haces que tus ovejas no tengan temor en el momento que pasen por el valle de sombra de muerte. Pastorea nuestra alma esta mañana. Que nosotros, Señor, podamos recordar que a pesar del silencio que haces, tú estás con nosotros. Que tu vara y tu cayado infundan aliento a nuestra alma y que esta mañana podamos ser pastoreados por Jesús. Que esta mañana, a pesar de las dificultades que hemos vivido y que vamos a experimentar, recordemos que Jesús está con nosotros. Esto va a alentar nuestra alma y nos va a hacer recordar que no tenemos que tener temor alguno. Todo esto lo oramos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el día de hoy quisiera iniciar este sermón recordando lo siguiente. Hay caminos que nadie quisiera recorrer. Son tramos oscuros, solitarios, donde el peligro es real. Lugares donde el corazón de repente comienza a acelerarse, donde la incertidumbre realmente pesa y donde cada paso que nosotros damos, lo damos con miedo. En Venezuela, muchos conocemos esta experiencia. Hay caminos o carreteras seguras, pero también carreteras muy peligrosas. Salir de noche por una carretera sin luz como Guatopo es solo para valiente y creo que ninguno lo haría. Atravesar zonas peligrosas o simplemente caminar en un lugar donde sabes que algo te puede pasar, no es nada fácil. Esta clase de caminos nosotros no lo elegimos, pero nos toca transitarlos. Así es la vida. Hay momentos, mis queridos hermanos y amigos, donde nuestra vida se siente como un valle de sombra de muerte. Una enfermedad inesperada, una crisis económica, la pérdida de un ser querido o una crisis matrimonial, una etapa de ansiedad o confusión espiritual. Son temporadas donde parece que todo es oscuro, donde el miedo susurra mucho más fuerte que nuestra propia fe en Jesús. Y sabes, lo más difícil no es lo peligroso del camino. Lo más difícil de todo este asunto es esa ansiedad donde tú crees que estás solo, te sientes solo. Parece que nadie te acompaña, tus amigos no te acompañan, tu familia no está allí y tu iglesia tampoco. Salmos capítulo 23, verso 4, que es el salmo que hemos leído hoy, irrumpe como una verdad gloriosa que trae esperanza al alma de cada uno de aquellos que nos sentimos solos. Fíjate cómo dice el salmo: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, estas son las palabras de un hombre como David. Lo primero que dice es, tú estás conmigo. Él cambia radicalmente el verso 4 con esa declaración. Tú, Jesús, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El valle de sombra de muerte es una realidad que ninguno de nosotros va a escapar. Todos vamos a tener que caminar por ese valle de sombra de muerte. Pero sabes, no estamos solos. Por muy peligroso que sea el camino, no estamos solos. La esperanza no está en la ausencia del valle de sombra de muerte. La esperanza de nosotros está en la persona del verso 1. Somos pastoreados por Jesús. Así que independientemente del valle que te toque pasar, por muy difícil que sea, recuerda,
eres pastoreado por Jesús. Por eso quisiera presentar el argumento que voy a desarrollar esta mañana a lo largo del sermón y es el siguiente. Si caminamos con Jesús, no importa la dificultad del camino. Si caminamos con Jesús, no importa la dificultad del camino. Hermano, Jesús es la persona que hace posible que un camino difícil sea fácil. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque una persona que no ha experimentado algo que trata de enseñar a otros es una persona que no tiene convicciones. Es una persona que no puede alentar a otros. Es una persona que no puede traer esperanza a otros. ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Que Jesús también pasó por un valle de sombra de muerte. Y Jesús no estuvo solo. El Jesús que pastorea nuestra alma hoy pasó por un valle de sombra de muerte y alguien le acompañó. Él garantiza que nuestro camino, nuestro transitar por el valle de sombra de muerte no va a ser solo, va a ser con Él. Él se sabe el camino, hermanos. Él se sabe el camino y sabe los peligros del camino del valle de sombra. Así que estamos seguros cuando alguien ha transitado un camino peligroso, porque Él nos va a decir dónde detenernos y nos va a guiar para llegar al final. Así que voy a presentarles el título del sermón, Caminando con Jesús. Ese es el título del sermón, Caminando con Jesús. Y el bosquejo es el siguiente. Van a haber 2 puntos que vamos a desarrollar en este verso 4 y es el siguiente. Primero, transitando un camino de muerte. Es la primera parte del verso 4. Transitando un camino de muerte. Ahí vamos a ver 2 cosas. Un camino de muerte y lo segundo, un alma confiada. Si te das cuenta, el verso 4, David comienza hablando acerca de él, de Dios, del pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él habla acerca de él. No hay problema. Pero luego David habla acerca de alguien más. Y es de este pastor. Y comienza con la explicación, tú estarás conmigo, tu vara, tu callado, me infundirán aliento. Así que lo que primero que vamos a ver es a un David en un valle de sombra de muerte y luego a un David que sabe que no está solo, sino que el pastor está con él. Así que lo segundo que vamos a ver aquí como título es Jesús camina con nosotros. Segunda parte del verso 4. Jesús camina con nosotros. Vamos a ver 2 cosas allí. Primero, no caminamos solos, dice David, tú estás conmigo. Y segundo, alentados por Jesús. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esas son las 2 cosas que veremos en este segundo punto. Así que vamos, hermanos, a leer nuestro pasaje nuevamente y pasamos a lo que sería la explicación del mismo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Primera parte, transitando un camino de muerte. Transitando un camino de muerte. En la primera estrofa, David está cantando, porque esto es un canto, es un poema. Él está declarando una verdad. Y la verdad que David declara o anuncia es, yo no voy a tener temor, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Eso es lo que está diciendo él. Yo no voy a tener temor, yo no voy a tener miedo, aunque me toque transitar por un camino de muerte, de sombra de muerte. Fíjate cómo él está diciendo, él no dice que es un camino de muerte, él dice que es un camino de sombra de muerte. Y la sombra surge gracias a la luz. Así que por muy oscuro que sea el camino, al parecer hay luz en alguna parte de ese camino que David todavía no puede ver. ¿Ok? Hermanos, el camino más difícil no se transita solo, se transita acompañado de alguien, y en este caso es de Jesús. ¿Y sabes lo que el Señor hace antes de que David transite un camino de valle de sombra de muerte? Porque no creas que Jesús lo que va a hacer es colocarte en el camino de valle de sombra de muerte y listo, o de dificultad y ya. No. Antes de eso, Él pastorea tu alma. Versículo 1.
Antes de eso, allí está, Jehová es mi pastor. Y luego otra declaración, nada me faltará. Antes de que tú transites un camino doloroso, ya tú has pasado tiempo con Jesús y has sido pastoreado por Jesús y tú eres consciente que nada te va a faltar. Luego viene el verso 2, donde te hace descansar. ¿Sabes dónde? Dice, me pastoreará junto a aguas de reposo. Pero te dice también que te hará descansar junto a pastos delicados y frescos. Mis queridos hermanos, la escena del verso 2 no es una escena de peligro, de caos, de oscuridad. Es una escena diferente donde él, David, contempla a Jesús y donde él no está pasando un momento delicado ni difícil, sino que observa que Jesús se preocupa por él y se preocupa es por su descanso en él. Allí está David en el verso 2, solamente meditando en su Señor, en su buen pastor. En el verso 3, David dice que este buen Dios, ¿sabes lo que hace? Conforta su alma. David dice que en el verso 3, Dios salva su alma, lo que da fuerza a su alma y dice que lo guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y ahí termina. Luego que se acaba toda la escena de una carretera segura, de un camino seguro, ahora te dice a ti que él está transitando un camino difícil. Hoy domingo, todas las personas hablan acerca del día de resurrección, ¿cierto? Un domingo de resurrección, una semana como esta. Todas las personas piensan en un domingo de resurrección. Pero, ¿sabes? Antes de un domingo de resurrección, hubo una semana de valle de sombra de muerte para Jesús. Antes de la gloria, mis queridos hermanos, viene la cruz. Y David es consciente de que antes que él pueda ir y celebrar, según el verso 5 y 6, una fiesta con su buen Dios, él debe pasar por un valle muy peligroso. Así que allí está, mis queridos hermanos, si tu alma está con Dios, no importa si el camino es de reposo como el verso 2 o si es un valle de sombra de muerte como el verso 4. Si tu alma está con Dios, entonces tu alma va a prosperar en el camino de dificultad. ¿Sabes por qué? Porque un alma prospera no por los logros humanos. Nuestra alma puede llegar a prosperar simplemente cuando está con Dios. ¿Quieres un alma próspera? Entonces disfruta a Dios independientemente cómo sea el camino. Y eso es lo que David nos enseña. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David dice, no voy a temer. El camino es difícil, el camino es muy complejo, pero yo no voy a temer, dice David. Parece valiente. Hasta allí parece que es David sacando fuerza de sí mismo. Pero no, hermanos. David puede expresar una verdad que su alma desea declarar porque él ha pasado tiempo con Jesús desde el verso 1 al verso 3. Él ha sido su pastor. Él entiende que ha sido su proveedor. Él entiende que él ha sido su descanso. Él entiende que su alma ha sido confortada y él entiende que él lo guía por senda de justicia. ¿Y sabe por qué lo hace? Al finalizar el verso 3 dice, por amor a sí mismo. Jesús ha hecho todo esto. Dios ha hecho todo esto con David, contigo y conmigo por amor a su nombre. No por nosotros. No porque nosotros seamos mejores que otros. No porque seamos una persona diferente a otra. No, lo hace por amor a su nombre. Y David recuerda entonces que en el valle de sombra de muerte, incluso allí, él no va a temer porque por amor a su nombre Dios va a responder. No se trata del valle de sombra de muerte. No, no se trata de David, que es una buena oveja, porque recuerda que toda oveja es torpe y terca. No, se trata por su nombre. Debido a su nombre, él viene y trae ¿qué? Paz
a la vida de este hombre, de este David o de ti y de mí. Así que recuerda, si caminamos con Jesús, no importa la dificultad del camino. ¿Sabes lo que esta primera parte nos está enseñando? Hermanos, Dios quiere caminar con nosotros. Eso es lo que te está enseñando. Dios quiere caminar con nosotros en el valle de sombra de muerte. Dios quiere caminar contigo. Y algo que quiero recordarte es, el valle de sombra de muerte no surge debido a un pecado, aunque a veces sí. El valle de sombra de muerte es un camino que todos nosotros vamos a transitar, incluso si obedecemos y amamos a Dios. Pero no siempre es así. Y ese es el caso de David, luego de haber pecado. ¿Y sabes lo que dice el pasaje ya en 2 de Samuel, capítulo 12? Cuando llega el profeta y habla y le dice a David, mira, David, ha ocurrido esto y esto, y David se molesta porque alguien ha quitado ese cordero, esa sola oveja que tenía, ese hombre pobre. Eh, David dice, hay que darle muerte, y después le dicen, bueno, eres tú el culpable de todo eso. Y su hijo se enferma y está a punto de morir. ¿Y sabes lo que hace David? Ayuna y llora y comienza a orar. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese contexto es el valle de sombra de muerte de David. Lo está transitando debido a su propio pecado. Es cierto, sí, mi querido hermano, es cierto. Él se ha arrepentido. El Señor claramente dice por medio del profeta, sí, Dios te ha perdonado, pero por eso se ha cortado la bendición de Dios sobre tu vida. Pero sí, Dios te ha perdonado. Así que David decide ir en ayuno y oración. Hay un propósito para ayunar y para llorar y para orar al Señor. Allí está David orando, llorando y ayunando. Porque le tocó pasar por el valle de sombra de muerte con la enfermedad de su hijo. No siempre vas a salir victorioso o airado del valle de sombra de muerte. A veces vas a tener marcas. A veces parece que vas a quedar derrotado. ¿Sabes? Cuando el niño muere, las personas que están al servicio de David dicen, ¿qué va a ocurrir cuando nuestro rey entienda que ha muerto? David escucha y lo único que dice y pregunta es, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto. Así que David llega, se quita sus ropas y comienza a bañarse y listo, traigan comida. ¿Qué pasó? Mientras vivía había esperanza. Ya que ha muerto no hay esperanza. Ya se acabó. Mi querido hermano, muchas veces esa es la clase de valle de sombra de muerte que vamos a pasar. Y no siempre las cosas se van a dar como nosotros queremos. Ese valle de sombra de muerte que cada uno de nosotros quiere evitar o deshacernos lo más pronto posible, es el camino que nos permite tener intimidad con Jesús. Ese es el camino que David necesitaba, porque David había perdido su comunión con Dios. Mis queridos hermanos, David, antes de ser rey, todo se encomendaba en las manos de su Señor. Señor, ¿puedo yo ir y hacer esto? Sí, David, ve y hazlo. Señor, ¿será que podré ir y pelear contra los filisteos o contra los enemigos tuyos? Sí, David, ve y hazlo. Señor, ¿puedo hacer esto? No, no lo hagas. No lo hacía. Cada vez que David iba a hacer algo, allí estaba su Señor. Pero en el momento que David decide hacer las cosas por su cuenta, comienza el desastre. Recuerda 2 de Samuel capítulo 11, envía a sus hombres a la guerra y él se queda en su casa sin hacer nada en Jerusalén y allí viene el pecado y la caída. ¿Lo recuerdas, no? En el momento que olvidas a Jesús, comienza tu caída. Esa es la realidad. Pero sabes, hermano, Dios nos ama tanto que incluso en nuestros propios pecados, Él decide tener intimidad con nosotros. Y eso es lo que tú observas en 2 de Samuel capítulo 12 con David. A pesar de que David pecó, a pesar de que rompió un pacto matrimonial, a pesar de que mató a uno de sus oficiales del ejército, ¿sabes lo que pasa? Jesús lo llama, Dios lo llama para tener intimidad con Él. Hermano mío, si esta mañana tú has perdido tu intimidad con Jesús, Jesús te va a hacer pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Sabes para qué? Para acercarte a Él. Para eso.
Él no disfruta el dolor de sus hijos, no. Él no disfruta ni quiere que sus hijos mueran allí o se quedan allí, no. Jesús disfruta que sus hijos en el valle de sombra de muerte recuerden que no deben tener ningún temor. Recuerda, David, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David no está diciendo, Señor, líbrame del valle de sombra de muerte, no lo dice. Él dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo acepto que voy a tener que pasar por el valle de sombra de muerte. Pero otra cosa que también acepto es que no voy a tener temor. Yo no sé si hoy te ha tocado a ti pasar por un valle de sombra de muerte. Y cuando hablamos de un valle de sombra de muerte, estamos hablando, mis queridos hermanos, de una circunstancia difícil en tu vida espiritual, en tu familia, con tus hijos, con tu iglesia, financiera. No lo sé, hermano. Pero si te ha tocado vivir o lo estás viviendo en este momento, recuerda las palabras de David. No tener temor alguno. ¿Qué es lo que debes hacer? Charles Spurgeon decía que hay más de Cristo en la tempestad que en la comodidad. Hay más de Jesús, mi querido hermano, en esos momentos difíciles, realmente, que en momentos de alegría. Es allí donde en medio de la soledad tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no respondes? ¿Dónde estás tú? Y en medio de todo eso, tú te acercas a Él. Y Él, ¿sabe lo que hace? Nada. Eso es lo increíble. Cuando tú vas por el valle de sombra de muerte y tú deseas que Dios esté allí y responda y que esté contigo, Él guarda silencio. Él se queda callado. ¿Sabes? Lo único que desea Dios, escucharte a ti. Jesús, Dios lo que desea es verte a ti, cómo te acercas a Él. Pero tú muy probablemente no lo vas a ver a Él. Nosotros deseamos hablar, que la gente nos vea, ser escuchado, ¿cierto? Fama, like, todo eso. Y todo eso no es nosotros. Eso es de Jesús. Jesús es quien debe recibir todas estas cosas. Así que Jesús nos pasa por un momento donde nos dice, cállate, deja de hablar con la gente, deja de hablar con las personas, ven y habla conmigo. Yo quiero escucharte a ti. Yo quiero saber qué es lo que hay en tu alma, en tu corazón, en tu vida. Por eso te pasa por ese lugar. Mis queridos hermanos, es en el valle de sombra de muerte donde Jesús muestra la profundidad de su amor. Es en el valle de sombra de muerte donde los discípulos de Jesús aprenden a tener intimidad con Él. Es en el valle de sombra de muerte donde nuestra alma está satisfecha y se regocija por un momento como ese. ¿Sabes por qué? Porque ella dice, al fin yo puedo expresar lo que hay dentro de mí y este hombre por medio de su cuerpo se queda quieto, al fin. Así que nuestro Dios también permite que esta alma diseñada por Él tenga momentos únicos donde al transitar por un momento solitario o difícil, nosotros podamos dejar que ella hable por nosotros. Oh alma mía, anhela al Señor. Oh alma mía, ten paz en el Señor. Hermanos, ¿no te pasa a veces que estás apurado y quieres hacer las cosas a tu manera? Y de repente tú comienzas a pensar y tú dices, pero ¿qué estoy haciendo yo? Lo estás haciendo con tu propia fuerza todo. Por eso es necesario pasar por el valle de sombra de muerte para tener un tiempo de oración, incluso como nos enseñaban, de ayuno, con un propósito a nuestro Dios. El valle de sombra de muerte hace dos cosas. O te endurece el alma al corazón o te lo ablanda. En el valle de sombra de muerte, Jesús se hizo extraordinariamente blando. Hay un pasaje que mi hermano leía hoy y fíjate cómo lo expresa él allí al final. Jesús mismo, sus declaraciones, él dice, he aquí, la hora viene y ya ha venido
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Estas son las palabras de Jesús. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El valle de sombra de muerte de Jesús no empezó en la cruz, hermanos. Ya había empezado hace mucho tiempo atrás. Y en medio de todas esas declaraciones, Él dice, yo estoy transitando un camino solo. No, porque a pesar de que ustedes son esparcidos y que ustedes me dejaron solo, yo no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Si Jesús tuvo la necesidad de transitar el valle de sombra de muerte, acompañado de su Padre, mi querido hermano, tú y yo hoy estamos necesitados de Jesús para transitar nuestro valle de sombra de muerte. No somos superior a Jesús. Jesús es un claro ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando transitemos los días difíciles o los caminos complejos u oscuros. Fíjate cómo dice luego el verso que el hermano explicaba. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quieres tener paz en los días donde las cosas son difíciles? Entonces deja que Jesús camine contigo. Camina con Él. Cuando Jesús sufrió voluntariamente humillación, tortura, abandono y muerte, allí Él fue blando. Mis queridos hermanos, allí Él permitió experimentar toda esta soledad. ¿Sabes para qué? Para luego derramar sobre nosotros amor, perdón y aceptación. Tu camino difícil, ese camino difícil, no solamente te llevará a pasar tiempo con Jesús, sino también te dará a ti y te capacitará a ti para alentar a otros a caminar este camino. Tú necesitas, mi querido hermano, pasar por el valle de sombra de muerte. Antes de la cruz, Jesús transitaba este valle, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Fíjate cómo lo dice Jesús. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Al igual que David, Jesús no pide ser quitado del valle de sombra de muerte. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y Jesús dice, mi alma está angustiada cuando voy recorriendo, transitando el valle de sombra de muerte. Pero ¿qué diré? Padre, sálvame. No, la hora ha llegado. El valle de sombra de muerte era cada vez más difícil para Jesús. Hermanos, mientras más te adentras en este valle de sombra de muerte, más complejo y difícil va a ser si caminas solo. ¿Y sabes? A pesar de que era más difícil para Jesús, y a pesar de que el Padre guardaba silencio, ¿sabe lo que hacía Jesús? Seguía hablando con su Padre. Su Padre callaba en el momento que Él debe ir a esa cruz. Y en el momento de la cruz, el Padre calla. Y allí está el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios en la cruz, ya al final del valle de sombra de muerte, en la cruz, el Hijo dice, Dios mío, he orado a ti y tú has guardado silencio. Y Él siente el abandono literal de su Padre. ¿Por qué me has desamparado? Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46. Fíjate las palabras que cita Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue sacado del valle de sombra de muerte Jesús. Estuvo allí transitando.
escuchó la voz de su padre en el valle de sombra de muerte, él dice, ¿por qué me has desamparado? Y dice el texto en Lucas que él encomendó su espíritu al Padre y murió. Jesús literalmente murió en el valle de sombra de muerte. En la cruz murió, hermano. Pero eso no es todo. ¿Qué es lo que la humanidad hoy celebra? Domingo de Resurrección. Y aunque los religiosos y los hombres habían creído que todo había llegado a su final con la muerte de Jesús, el Padre lo levantó entre los muertos. Así que el Dios al que Jesús estaba clamando y orando hizo que en medio de las tinieblas resplandeciera la luz. Por eso hoy la humanidad, de una manera errada e equivocada, celebra la resurrección de Cristo. Nosotros lo celebramos todos los domingos. Todo el día del Señor recordamos, Jesús ha resucitado. Jesús transitó el valle de sombra de muerte, murió en el valle de sombra de muerte, pero al tercer día el Padre le resucitó. Así que no importa si no vemos la salida en este camino o si nos toca morir, pero vamos a resucitar, vamos a estar confiados de que esto va a pasar. Hermanos, vamos a pasar al segundo punto. Jesús camina con nosotros. Vamos a leer nuevamente el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la segunda estrofa, David revela por qué él no tiene temor alguno al pasar por el valle de sombra de muerte. Y es, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Por eso él no tiene ningún tipo de temor, porque Dios mismo está con él. Recuerda entonces, no podemos recorrer un camino peligroso sin Jesús. No podemos recorrer un camino peligroso sin Jesús. Yo recuerdo hace algunas semanas atrás, hermanos, me levanté temprano, pero fue un día totalmente diferente. Unos días antes de ese había recibido una noticia, un mensaje que estuve esperando por más de 2 años y llegó ese mensaje. Así que ese día me levanté y lo primero que hice, porque iba a ser un día muy difícil, lo primero que hice no fue ir ante Jesús, no fue ir y pasar tiempo con él. Lo primero que hice fue ir a la bomba de gasolina porque sabía que necesitaba combustible para la camioneta. Eso fue lo primero que hice. Cuando llego allá a la bomba de gasolina me doy cuenta de que el día comenzó mal. No había gasolina. Me devuelvo a la casa. Debía ir a Caracas. Llego a casa y en vez de pasar tiempo con Jesús, porque ya era consciente de que no había comenzado mi día bien, comienzo a lavar mi camioneta. Literalmente eso fue lo que hice. Así que comienzo a lavar mi camioneta porque había agua. Y los que viven aquí, en Los Valles, tú sabes que eso es un problema, ¿cierto? A veces incluso faltamos al culto porque no hay agua. Bueno, hermanos, me pasaba igual que a ti. Me puse a lavar mi camioneta, había mucho, estaba muy sucia, era un día importante. Y mientras lavaba el carro yo decía, dentro de mí, y sé que era mi alma, decía, ¿qué estás haciendo? Has comenzado el día muy mal. No pasaste tiempo con Jesús, no leíste tu Biblia, no estuviste allí con Él. ¿Qué estás haciendo? Y yo decía a mi alma, yo me hablaba porque tienes que hablarle, no importa, que la gente te diga que es un loco, no importa, pero realmente habla con tu alma, hermano, te va a ayudar mucho. Yo hablaba con ella y yo le decía, ya va quieta, ahorita cuando termine aquí voy y lo hago. Pero también sabía que necesitaba preparar todo un bosquejo que necesitaba presentar en Caracas. Así que yo le decía, ya va, calma, iba limpiando, hermano, y te digo algo, la silencié a la fuerza, pero la silencié porque terminé lavando mi camioneta bien. Cuando todo eso ocurre, yo me dirijo ahora a la computadora porque voy a terminar de hacer mi escrito que voy a presentar en Caracas. Y decía, pero ¿hasta cuándo va a pasar todo el día así? Y dentro de mí, mi alma me decía, este va a ser un día complicado y va a ser un día difícil. Yo me paré de una hermana y yo dije, yo ya, esto hay que parar, esto hay que hacer un stop.
yo no puedo seguir así. El día comenzó mal y va a ir muy mal. Llego a solas, me voy a mi lugar, estoy allí, agarro mi Biblia, leo un poco, hermanos, y la historia que leí fue una historia aterradora. Fue una historia aterradora donde el pueblo de Israel había sido vencido en más de 3 oportunidades porque no había ido con el Señor. Hermanos, lo primero que se me vino a mi mente fue, este día va a ser un día aterrador para mí. Lo estuve esperando por 2 años, este día iba a ser el peor día de mi vida. Pero luego seguí leyendo y el pasaje dice que el pueblo de Israel le pidió a Samuel, el profeta, que oraran por ellos, porque el profeta había dicho, tienen que ir nuevamente a pelear. Así que este pueblo, hermano, 1, 2, 3 veces derrotado, este pueblo dice, no, voy a la cuarta y me van a derrotar nuevamente. Pero el profeta le dice, tienen que ir y pelear con los filisteos, porque el Señor así ha dicho. El pueblo tiene miedo y le dice al profeta, bueno, vamos a hacer algo. Nosotros no queremos ir, pero como lo está diciendo, vamos a ir, pero tú ora por nosotros. Tú ora por nosotros. Porque si el Señor no nos acompaña, vamos a perder nuevamente. Hermano, yo lo que viene a mi mente fue, este soy yo. Yo no soy ese pueblo que, ay, busca al Señor. No, yo dije ese día, este soy yo, alejado de Dios. ¿Cómo comenzó mi día tan mal? Agarro mi camioneta, prendo el carro y voy. Yo soy de las personas que cuando voy con mi esposa, pongo música cristiana o la música que a ella le gusta. Cuando voy solo, escucho predicaciones de Félix Cabrera o Quique Torres. Pero esa vez, cero música, cero prédica. Eso era una conversación, pero violenta con el Señor. Y digo que fue violenta porque llegué en 20 minutos a Caracas. Nunca había ocurrido eso. Yo no sé cómo yo estaba. Yo estaba mal, hermanos, literalmente. Llegué a Caracas como a la 1:20. Mis peores días o horas de ese día fueron como hasta las 5 de la tarde, 4:30. Fue horroroso, hermano. Literalmente fue horroroso. Me vi allí. Obviamente luego el Señor como que estuvo conmigo, me ayudó mucho y fue muy bien. Y sé, hermano, de que si tú comienzas hoy a hablar, tú has tenido días como eso. Yo no sé si el día de hoy tú te levantaste corriendo y apurado, no leíste tu Biblia, no pasaste tiempo con Jesús, simplemente para estar aquí. Comenzaste tu día mal. Sí, quiero decirte eso. Has comenzado tu día muy mal. Desde allí donde estás sentado, escucha tu alma. Jesús está entre nosotros hoy. Jesús es la persona más importante. Si tú has venido hoy para este lugar sin Jesús, has omitido a Jesús como la persona más importante y estás aquí hoy simplemente porque te cae bien alguien, porque alguien te ha invitado y ya. Has comenzado muy mal. Sin embargo, Jesús es fiel. Jesús dice David que estará conmigo. Tú estarás conmigo. Y Jesús, literalmente, a pesar de que tú hayas comenzado tu día hoy sin Él, literalmente Él hoy está entre nosotros. Así que, hermanos, qué mejor momento para que tú llegues y allí escuchando la predicación, tú digas, Señor, yo necesito que mi alma hable y que mi alma te exprese a ti el anhelo que tiene de ti. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito amarte a ti. Yo necesito que seas tú quien fundas aliento, que me protejas con tu vara. Yo necesito que tú camines conmigo. Recuerda, no estás caminando solo. Aunque hay silencio, Jesús está hoy con nosotros. Recuerda el argumento. Si caminas con Jesús, no importa la dificultad del camino. Antes del valle de sombra de muerte, nosotros vemos ese David descansando, tranquilo, quieto, siendo pastoreado por Jesús. Así que si quieres, mi querido hermano, salir airado del valle de sombra de muerte, necesitas pasar tiempo con Él, necesitas relacionarte con Él, necesitas, hermano, apreciar, valorar a Jesús cada vez más. El valle de sombra de muerte te acerca a Jesús, porque tú estás conmigo. Cuando tú camines hacia la cruz, cuando tú camines por ese valle de sombra de muerte, repite, tú estás conmigo. No te veo, tú estás conmigo. Creo que Charles Spurgeon decía que cuando no vemos la mano de Dios, no te fijes en eso, fíjate en el latido de su corazón. Él está allí.
Parece que no está, guarda silencio, Él está allí. Repítelo una vez a tu alma y dile a tu alma, Él está conmigo. Tú estarás conmigo. No tendré temor alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esta persona que está con David es el pastor del verso 1 por los instrumentos que usa al finalizar el verso 4. Tu vara y tu callado. Tu vara, ¿sabes lo que hace la vara del pastor? Aleja a los lobos, a los enemigos de las ovejas. Así que David está diciendo, tú estás conmigo, yo no te veo, pero tú utilizas tu vara para alejar a los enemigos de mi alma. Pero no solo eso, sino dice tu vara y tu callado. El callado lo utilizaba el pastor, ¿para qué? Para redirigir el camino de la oveja. Se extraviaba fácilmente. Y allí está Jesús, no solamente protegiéndonos de nuestros enemigos, sino también guiándonos. ¿Cuántas veces no te has desviado del camino que Jesús te ha dado? Y ahí está, mi querido hermano, su callado para hacerte guiar. Esto, ¿sabe lo que hace? Infunde aliento a nuestra alma. Allí está diciendo él, si vas a salir de este valle de sombra de muerte, si podrás hacerlo. Así que el valle es donde Jesús se acerca. Es donde el pastor se acerca a pastorear nuestra alma, nuestra vida. Allí está Él. Jesús está con nosotros. El buen pastor que ha dado su vida por las ovejas está con nosotros, infundiendo aliento a nuestra vida. Alguien decía que la intimidad con Jesús nace en momentos de oscuridad. ¿Acaso no te das cuenta las personas cuando están en una sala de hospital, en una cama? Dios mío, Dios mío. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Muchas veces el Señor no nos envía a una cama de hospital, pero muchas veces nos envía a pasar el valle de sombra de muerte para que tú comiences a relacionarte con Él. ¿Por qué te salvó Él? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué Jesús te salvó? ¿Para que prediques? ¿Para que seas pastor? ¿Para qué Jesús te salvó, mi querido hermano? ¿Para qué? ¿Para que los hombres o las personas te escuchen? ¿Para preparar sermones, hojas? ¿Para qué te salvó? Y la respuesta es sencilla, para que pases tiempo con Él. Para eso. Jesús no te salvó para que hagas cosas grandes por Él, como explicaba alguien en una oportunidad. Jesús te salvó a ti y a mí simplemente para relacionarte tú con Él. Un hermano, una hermana hace muchísimo tiempo me aconsejaba y me decía lo importante acerca del ayuno. Yo no veía esto muy importante y un hermano aquí presente en una oportunidad me dijo, hermano, es interesante el tema acerca del ayuno, ¿cierto? Y sí, es cierto. Cuando lees pasajes como el artículo de John Piper que mi hermano Colina pasaba y leía, te hacen pensar mucho y te dice algo así como que, ¿por qué nosotros no tenemos una vida de ayuno constante? Si claramente Jesús lo dijo, cuando el esposo no esté con ustedes, entonces ayunarán. El esposo se fue hace mucho tiempo y nosotros no lo hacemos. Pero cuando pasamos por valle de sombra de muerte, no nos importa comer, no estamos interesados en la comida, no estamos interesados en el dinero, no estamos interesados en qué vestir o en lo que voy a hacer mañana o lavar el carro o la reunión de hace 2 años que tenía programada. Nada de eso interesa. Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, todo lo que nos importa es salir de ese lugar. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Nos las hace difícil, porque no nos saca tan rápido. Los problemas no se acaban así tan rápido. ¿Y sabes por qué? Porque Él desea que pases tiempo con Él. Simplemente estar allí con Él, hablando con Él, disfrutándole a Él. Eso es todo lo que Él desea, mi querido hermano. Es en el valle de sombra de muerte, donde la teología enseñada, la teología reformada, todas las confesiones callan. Es allí en el valle de sombra de muerte, donde todo el conocimiento que sabes acerca de doctrina guarda silencio y comienza a gritar tu alma. Comienza a gritar tu alma. ¿Sabes para qué? Para sentir la presencia de Jesús. Porque necesitas a Jesús.
Ahí no hay debate acerca de si alguien es arminiano o si alguien es calvinista. Ahí no hay. Ahí todo lo que hacen es, Jesús, tú estás conmigo. Yo necesito estar aquí contigo hoy. Necesito disfrutarte a ti. Así que alguien decía, creo que era Charles Spurgeon, que decía que el valle de sombra de muerte revela algo que los palacios ni templos pueden mostrar. Y es la presencia de un gran rey, Jesús. Él no está en templos grandes ni lujosos. Él no está allí siendo observado ni contemplado de una forma como en el valle de sombra de muerte. En el valle de sombra de muerte Jesús es contemplado con temor y reverencia. Jesús pastorea hoy nuestra alma. Incluso en el valle de sombra de muerte Jesús está con nosotros. Así como el Padre guardó silencio durante la crucifixión, así Jesús guarda silencio en nuestro valle de sombra de muerte. Pero el silencio, mi querido hermano y amigo, no significa ausencia de Jesús. No significa eso. Así que no temas cuando Jesús guarda silencio. Jesús infunde aliento a nuestra alma. Hoy no lo vemos. Físicamente parece que no está. Y Él escudriña cada uno de nuestros pensamientos y nuestro corazón hoy. Hoy está entre nosotros. Hoy Jesús está allí observando cómo iniciamos el día y qué es lo que estamos haciendo esta mañana en este lugar. Así que, mis queridos hermanos y amigos, yo quisiera terminar con 2 resoluciones. En primer lugar, querido hermano, si estás pasando por un valle de sombra de muerte, recuerda que Jesús está contigo. Él te pastoreará incluso en lugares de oscuridad. Por lo tanto, no temas mal alguno, porque tu pastor te infundirá aliento. Él está con nosotros. Amigos, ustedes que están hoy acá, que han decidido venir a este lugar, que no son cristianos y que probablemente estén aquí porque hoy se celebra una semana, según la tradición, que es santa, religiosa. Yo quiero que sepan lo siguiente. Es muy probable que tú puedas incluso estar pasando por una dificultad en tu vida. Pero recuerda que si Jesús no es el pastor de tu alma, tú no vas a salir de ese lugar nunca. Nunca vas a poder salir de allí. Vas a tener miedo en el valle de sombra de muerte. Vas a quedar derrotado en ese lugar. Y si escapas de ese lugar es por pura gracia común. Yo hoy quiero que recuerdes que tu alma necesita un pastor que esté contigo, un pastor que te proteja y un pastor que te guíe. Y ese pastor no es ninguno de nosotros hoy acá, es Jesús. Mi querido amigo, tú puedes, desde donde estás, meditar un poco sobre esto y recordar que si Jesús está aquí, Él también puede llegar a pastorear tu alma. Así que concluimos que si Jesús estaba necesitado del Padre durante el valle de sombra de muerte, nosotros también necesitamos de Jesús cuando transitamos caminos difíciles. Necesitamos de Jesús, su vara nos protege, su callado nos guía y su presencia nos sostiene. Por lo tanto, si caminamos con Jesús, por más difícil que sea el camino, podremos terminar.